Esta semana, uno de los creadores de contenido más polémicos del Perú vivió en carne propia algo que en este país tiene un nombre propio, un peso social enorme y una carga cultural que muy pocos se atreven a analizar en serio. Curwen, cuyo nombre real es Víctor Caballero, es escritor, streamer, conductor del podcast Brutalidad Política y uno de los críticos más duros del fujimorismo en el espacio digital peruano. Acaba de publicar un libro llamado Señor Acá con Penguin Random House, con una dedicatoria en las primeras páginas que dice: Carla, mi único refugio. Ese refugio apareció el 17 de agosto en el informe de Magali TV La Firme, en actitud muy cercana con otro hombre en una discoteca de Miraflores. Curwen primero dijo que era solo un saludo. Horas después, en su propio streaming en vivo, cambió de postura. Me cegué. Las imágenes son clarísimas. Allí se hizo algo que no se debía. Y entonces pasó lo que siempre pasa en el Perú cuando esto ocurre. Los que lo odian celebraron. No el dolor de un hombre, no la crisis de una relación, celebraron que Curwen había pasado a ser lo peor que puede ser en este país: un cachudo. Y eso nos lleva a la pregunta que hoy queremos hacernos en serio en Mundo Invisible. ¿Por qué en el Perú ser cachudo destruye más la imagen de una persona que ser corrupto? Para los que no están familiarizados con el término, cachudo es la palabra que en el Perú se usa para referirse a un hombre cuya pareja le fue infiel. Viene de la imagen universal de los cuernos, esa metáfora del engaño amoroso que existe en casi todas las culturas del mundo. Pero en Perú, el cachudo no es simplemente alguien a quien le fue mal en el amor, es alguien que perdió, que no supo cuidar lo suyo, que fue, en el imaginario popular, débil, ingenuo o insuficiente. El cachudo no genera compasión, genera burla. Y esa burla tiene un peso que va mucho más allá de la vida privada. La investigadora Norma Fuller de la Pontificia Universidad Católica del Perú dedicó décadas al estudio de las masculinidades en el Perú urbano. En sus libros Identidades masculinas y masculinidades, cambios y permanencias, publicados por el fondo editorial de la misma universidad, Fuller documentó algo que cualquier peruano reconoce aunque nunca lo haya leído en un libro. En el Perú, el honor de un hombre ha estado históricamente construido sobre dos pilares. El primero es su capacidad de proveer. El segundo, y este es el relevante para este video, es su capacidad de controlar a su pareja. Un hombre cuya pareja le fue infiel es, en ese imaginario, un hombre que falló en el segundo pilar. No pudo controlar lo que se supone que debía controlar. Y eso, en una cultura machista, es una derrota que no tiene equivalente en ninguna otra área de la vida pública o privada. Lo que pasó con Curwen esta semana ilustra perfectamente cómo funciona ese mecanismo en el Perú moderno, y tiene una capa extra que hace el caso especialmente significativo. Curwen no es un personaje neutral, es uno de los críticos más duros del fujimorismo en el espacio digital. Ha publicado 3 libros sobre política peruana en Penguin Random House, Mototaxi sobre el auge y caída de Fuerza Popular, uno sobre el gobierno de Castillo y Señor Acá, su análisis más reciente sobre Keiko Fujimori, publicado este año 2026. Tiene un podcast llamado Brutalidad Política, donde no escatima en críticas a la derecha peruana, y tiene una comunidad de seguidores que le siguen precisamente porque dice lo que muchos medios tradicionales no dicen. Cuando Magali TV La Firme difundió el ampay de Carla Campos con Alonso Grimaldo en la discoteca de Miraflores, Curwen en un primer momento intentó minimizarlo. Dijo que era un saludo, dijo que Carla es su vida, su amor, su tesoro. Incluso dijo en vivo con una ironía que muchos captaron perfectamente: siento que Magali ha hecho este reportaje porque realmente le importa mi situación sentimental, mi bienestar emocional. Yo no creo que lo haga por razones políticas. Esa frase lo dice todo. Curwen sabe perfectamente que el timing del ampay, en plena semana en que su libro sobre Keiko Fujimori está en circulación, difundido en el programa de mayor audiencia del espectáculo peruano, no es una coincidencia que nadie debería ignorar. Horas después, en su streaming Habla Good, cambió de postura, reconoció que se había cegado, dijo que las imágenes hablan por sí solas y admitió que allí se hizo algo que no se debía.
Y entonces la reacción fue exactamente la que era de esperar. Los que siempre lo han odiado por sus críticas al fujimorismo encontraron en ese momento lo que buscaban. No para hablar de infidelidad, para reducir a un hombre con 3 libros publicados, un podcast político con miles de oyentes y una trayectoria periodística real a un solo término que en el imaginario peruano invalida todo lo demás. El caso Curwen no es el primero en el Perú donde un ampay tiene consecuencias que van mucho más allá de la vida privada de la persona involucrada. En enero de 2020, a una semana de las elecciones generales, el programa Panorama difundió un video de 2018, 2 años antes, en el que el candidato presidencial Julio Guzmán salía huyendo de un incendio en el departamento de una colaboradora de su partido, dejándola sola adentro mientras esperaba a los bomberos. El video era antiguo, el escándalo era nuevo, y el timing no podía ser más conveniente para quienes querían dañar al Partido Morado justo antes de las urnas. Lo que destruyó a Guzmán no fue solo la infidelidad en sí, fue la combinación, la infidelidad más la cobardía de salir corriendo y dejar a la mujer sola. En su aparición en Cuarto Poder, el periodista Augusto Tornvik lo llamó cobarde, en 2 ocasiones. Guzmán no respondió, se quedó en silencio. Y ese silencio le costó caro. Guzmán era en ese momento uno de los candidatos más sólidos en términos de propuesta política. El Partido Morado tenía una plataforma equilibrada, con reformas institucionales serias, un perfil tecnocrático respetado y una base de votantes que valoraba exactamente ese tipo de política seria y sin populismo. Nada de eso importó después del ampay. Las encuestas del Partido Morado cayeron. Los analistas atribuyeron directamente el impacto electoral al escándalo, y el debate político, que debería haber girado alrededor de propuestas para el país, se convirtió durante días en una conversación sobre la vida privada de un candidato. El Perú eligió hablar del infiel y no del político, y eso, como veremos, no es una casualidad. Aquí está el corazón de este análisis, y vale la pena decirlo con claridad porque muy pocos lo hacen. En el Perú, la tolerancia social hacia ciertos comportamientos es profundamente desigual, y esa desigualdad revela los valores reales de la cultura, no los valores que decimos tener. Un político que roba millones del Estado puede mantenerse en funciones durante años. Puede tener casos judiciales abiertos, puede haber sido investigado por lavado de activos, puede haber financiado su campaña con dinero irregular y seguir recibiendo votos, seguir siendo invitado a programas de televisión, seguir siendo tratado como un actor legítimo del sistema. El Perú ha reelegido y celebrado personajes con condenas pendientes, con investigaciones abiertas, con historiales que en otros países habrían terminado con cualquier carrera política en cuestión de días. Pero un hombre al que su pareja le fue infiel pierde de golpe algo que ningún político corrupto pierde tan rápido: la credibilidad social, la autoridad moral para hablar, el respeto del entorno. ¿Por qué? Los estudios sobre masculinidades en el Perú tienen una respuesta clara. Un artículo académico publicado en Redalic sobre celos e infidelidad en parejas peruanas encontró que los hombres en el Perú toleran la infidelidad emocional de su pareja, pero no la sexual. El honor masculino en la cultura peruana está directamente atado al control de la sexualidad de la pareja. Cuando ese control se pierde, el hombre pierde algo que ningún escándalo de corrupción puede quitarle de la misma forma. La corrupción es un pecado abstracto, afecta a un Estado, a unas instituciones, a un sistema que para muchos peruanos ya se siente roto de todas formas. Robar del Estado se siente lejano, difuso, casi inevitable en un país donde la confianza institucional es crónica. Pero el cachudismo toca algo mucho más visceral: el honor, la masculinidad, la imagen pública de control que la cultura exige de los hombres desde que nacen. Piensa en cuántas veces has visto en el Perú a alguien defender a un político corrupto con el argumento de que algo bueno habrá hecho. Y piensa en cuántas veces han visto a alguien defender a un cachudo con ese mismo argumento. La diferencia en la respuesta social es casi perfecta. Al corrupto se le buscan atenuantes, al cachudo se le pide que desaparezca.
Esta no es solo una historia sobre Curwen ni sobre Julio Guzmán, es una historia sobre cómo funciona el juicio moral colectivo en el Perú. Cuando una sociedad destruye más rápido a un hombre por un ampay que por una condena judicial, está revelando qué valora de verdad. No está diciendo que la infidelidad esté bien, está diciendo que el honor masculino importa más que la ética pública, que la imagen privada de un hombre vale más que su comportamiento con el dinero de todos. Y hay una simetría de género que sostiene todo esto y que también vale la pena nombrar. Cuando es el hombre quien es infiel, la sociedad peruana mayoritariamente mira para otro lado, o incluso lo celebra en ciertos círculos. Cuando es la mujer la que aparece en el ampay, la destrucción recae sobre ella. Es una sinvergüenza, una cualquiera. Y cuando la mujer es infiel y el hombre se queda, el castigo social cae sobre él. Es un cachudo. En los tres casos, la mujer pierde. Y en los tres casos, lo que se juzga no es el daño real causado a una persona o a una sociedad, sino si el hombre cumplió o no cumplió con el mandato de control que la cultura machista le asignó desde siempre. Norma Fuller, en sus investigaciones sobre masculinidades peruanas, lo señaló con precisión. En el Perú urbano, la masculinidad se construye sobre la reputación, y la reputación se puede dañar de muchas formas, pero ninguna tan rápida y tan definitiva como la pérdida del control sobre la pareja. Curwen, que ha dedicado su carrera a criticar los sistemas de poder peruano, terminó esta semana siendo el objeto de un mecanismo cultural que funciona exactamente igual que los sistemas que él critica, usando el honor como arma para desacreditar a quien incomoda. El cachudismo peruano no es solo una broma, es un síntoma. Es la señal de que en este país todavía medimos el valor de un hombre por cosas que no tienen nada que ver con lo que hace, con lo que dice, con cómo trata a los demás o con qué aporta al mundo. Lo medimos por si pudo o no pudo controlar a su pareja. Y mientras eso siga siendo así, mientras un ampay destruya más rápido que una denuncia de corrupción, mientras el cachudo sea el peor insulto del vocabulario social peruano, vamos a seguir siendo un país donde las prioridades morales están, con todo respeto, bastante torcidas. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que en el Perú ser cachudo pesa más que ser corrupto? Cuéntanos en los comentarios.